con ellos, ¿verdad? No se despeguen del tema. Es bien importante que si ustedes escuchan una pedrada fuerte de la palabra, no se espanten porque muchas veces hay personas que pueden decir, están hablando de tal congregación. No. Aquí el tema es abordarlo con la palabra. ¿Qué dice la palabra de Dios? Y yo creo que ahí es el asunto, ¿verdad? Porque si te fijas desde el Antiguo Testamento, Dios te decía que tuvieran mucho cuidado en esta cuestión de los difuntos. Así es. ¿Sí? No sé si quieres decir algo y busco un texto bíblico para ver que desde el Antiguo Testamento había ciertos cuidados sobre tratar este tema. Sí, un poquito más desarrollar la ponencia que hacía esta antropóloga, que ahora no recuerdo su nombre, pero fue precisamente hace un año. Estaba en Pátzcuaro y tratábamos precisamente trataba ella de exponer de cómo la cultura americana se había instaurado en el México, ¿no? Se estaba dejando un poco las tradiciones de las ánimas en las diferentes culturas indígenas del estado, porque hablábamos puntualmente del estado de Michoacán. Y lo interesante de esto es de que esto pasaba por la propia exportación de jóvenes a las normales de normales rurales a normales, digamos, más cosmopolitas, ¿no? O más urbanizadas, como la ciudad de Morelia, entre otras, ¿no? Entonces veíamos cómo sus jóvenes ya no seguían con estos hábitos, con estas prácticas, con esta costumbre, ¿no? religiosa, que es muy importante para ellos, porque dentro de la cosmogonía de los pueblos indígenas, la muerte nunca ha representado tampoco la interrupción, ¿no? O sea, no es la muerte el aniquilar el alma, ¿no? Porque en las diferentes culturas, hermano, y esto es muy innovador, de hecho, quiero hacer aquí quiero subrayar este punto. No hay ninguna cultura humana que haya enseñado bajo sus preceptos culturales y religiosos la aniquilación del alma. Todos, por alguna razón u otra, siempre le han otorgado la inmortalidad al alma, ¿no? Eso es bien importante porque yo creo que hasta la fecha no se puede. Mire, hoy en día yo creo que el hecho de que nos hemos metido mucho en el entretenimiento, que vivimos una cultura de mucho entretenimiento, de ya no tratar temas de manera seria. A mucha gente le da risa. Yo, por ejemplo, puse en el programa, estábamos de Radio Vida, sentados en el panteón viendo la muerte y les cortó la transmisión. Hacen las llamadas calaveritas, ¿verdad? Se le da un término muy, muy, soso, muy cómico. Y de repente nos vamos por ese lado. Pero no todo es cómico, porque la muerte es real. O sea, en el sentido de que las personas sí estamos y después ya no estamos. Sí, mire, yo en esta cuestión quiero ser también muy claro y muy honesto. A mí estas festividades, como usted lo dice, yo las utilizo y me parece, a la luz de la Biblia, usar de esa manera. Eso no quiere decir que todos los tengan que usar, habrá otros en su conciencia que no lo usen, pero es precisamente eso, para ridiculizar, para hacer sátira, ¿no? Las calaveritas es una forma de eso, porque la muerte, si uno no lo puede percibir de esa manera, pues la muerte es sufrimiento y dolor. Entonces, en cierto sentido, yo incluso el Halloween lo utilizo para ridiculizar, ¿no? Para ridiculizar las tinieblas. Tú presentas una cara de un hombre lobo, estás ridiculizando porque estás ahí haciendo el ridículo con esa cara, ¿no? Y precisamente lo que pasó en la cruz, ¿no? La cruz es la misma escritura dice que exhibieron a las potestades y a las huestes del mal. Entonces, si uno usa estas festividades para ridicularizarlas, no me parece en cierta manera pecaminoso. El problema empieza cuando tu práctica violenta la escritura, ¿no? Por ejemplo, el hecho de poder en esas festividades, el hecho de decir tengo conexión directa con un muerto, cuando la escritura es muy clara con eso, ¿no? Me parece muy bien eso, y eso es lo que tratamos al punto donde queremos llegar, ¿verdad? Estamos llegando ya a la media, y para enriquecer un poquito más este momento, me gustaría que pusiéramos alguna música, alguna canción, ¿verdad? En lo que nosotros ahorita regresamos y seguimos hablando de este tema. No hemos tocado la palabra, hay mucho que podemos tocar, hay mucho que podemos nosotros escudriñar y poder llevar al corazón y a la mente de los oyentes. No se despegue,
A todo lo contrario, comparta este mensaje con otros para alcanzar un poquito más. Regresamos en un momento más. Ya regresamos aquí con ustedes y para que vean que no se me olvide, un saludo tototote a mi amigo Kiki, mi hermano que está por ahí escuchándonos. Un buen hermano. Mire, nos mandan de saludos desde Reno de Nevada. Gracias por estar con nosotros. ¿Qué pasa con los difuntos? Buen tema. Dice aquí vamos a ver lo que nos enseña la enciclopedia. Dice, de acuerdo con el calendario católico, el 1 de noviembre corresponde a todos los santos, día dedicado a los muertos chiquitos o niños, y el día 2 de noviembre a los fieles difuntos, a los adultos, algo parecido a lo que comentabas hace un momentito, hermano. Pues sí. Ahora, quiero decirles que desde el Antiguo Testamento hay advertencia que Dios nos da con el trato de los difuntos, y lo que decías hace rato me causó mucho revuelo en la cabeza, el hecho de que ninguna cultura predica la extinción del alma, y creo que los únicos que predican eso son los testigos de Jehová, que ellos dicen que dejas de ser, dejas de existir, la aniquilación. Sí, que yo creo que está peor que el infierno. Pero, sí, son los únicos que yo he escuchado doctrinas así muy actuales. La mayoría de las culturas creen en la eternidad del alma. Aún los islámicos que se detonan, ¿verdad? Ellos dicen, me truenan una bomba porque tengo una recompensa que Alá me va a dar en el futuro. Nosotros, los cristianos, también creemos en la posibilidad del alma. Sabemos que morimos, pero somos reservados, ¿sí? Según la liturgia. Ahora, en Deuteronomio 18:11, dice así, no se ha hallado en ti quien haga pasar a su hijo o a su hija por el fuego, ni a quien practique adivinación, ni agorero, ni sortílego, ni hechicero. El 11, aquí está, escuchen, ni encantador, ni adivino, ni mago, ni quien consulte a los muertos. Ahí está la advertencia. Solo decir rápidamente que los testigos de Jehová no son los únicos, porque también los cientificistas creen en eso. Okay. Y que prácticamente es lo mismo, porque dicen que cuando uno muere, pues dejas de existir y te conviertes en abono para las plantas y para los animales. Entonces, para dejar bien claro que los hijos de Jehová están en concordancia con el grupo científico, ¿no? O cientificista, más bien, materialista. Pero regresando al punto, ahí la parte de Deuteronomio es interesante que el Señor haga esa advertencia, porque ellos iban a heredar una tierra que ya estaba habitada, ¿no? Okay. Que era parte del pueblo de los cananeos. Y es interesante también señalar que la tierra de los cananeos, pues había esas prácticas de consultar no solamente a los muertos, sino a los adivinos y a fuerzas, digamos, sobrenaturales prohibidas. Lo interesante de esto, hermano, es que el tratar de conseguir el oráculo con los muertos es una prohibición, y que no se nos dice o que Dios no dice por qué se nos prohíbe. Okay. Es interesante porque yo tengo una conclusión sobre eso, pero muchos no se han puesto a lo mejor a preguntarse por qué el Señor prohíbe eso, ¿no? Porque no es si existe la inmortalidad del alma y tus familiares fallecen y de alguna manera van a un lugar en específico, ¿por qué estaría mal consultarlos? O sea, no, si somos, digamos, si tuviéramos una tabula rasa, podríamos preguntarnos eso. Déjame echar un comentario aquí. Fíjate que creo que no es la primera vez. De hecho, en el huerto del Edén también Dios pone un mandato y no explica, porque yo creo que ahí, yo siento que Dios quiere ver nuestra obediencia y que confiemos en Él, que confiemos plenamente en Él, que si Él nos dice no hagas esto, no lo hagas, me explico, pero siempre como que está esa tendencia del hombre a decir, ¿y por qué no?
¿Por qué no hacerlo? ¿Por qué no consultar los muertos? Porque si alguien murió, por ahí hay películas como Ghost, La sombra del amor, donde se trata de esto, ¿verdad? Que muere una persona, queda el alma deambulando aquí en la tierra y todo eso. Y vemos a la luz de la Biblia en el libro de Lucas, del rico y Lázaro, que no es así. Me explico, que el Señor da una explicación de cuando la persona muere. La palabra muerte en el griego aparece como la palabra thanatos, donde viene la tanatología, de donde viene este famoso personaje de Marvel, Thanos, que significa pues muerte, Thanos significa separación. Entonces, la muerte es la separación del alma del cuerpo. ¿Sí? Lo que nosotros no sabemos como personas, bueno, ya viendo la escritura que Jesús da de rico y Lázaro, podemos ya darnos una idea de la revelación de qué pasa con los difuntos. Sí, y esto lo hacía de manera retórica porque la gente, incluso cristianos, han querido ir más allá. Voy a poner un claro ejemplo. A cierta persona, ¿no? A Juanito, que va a la iglesia Príncipe de Paz. No sé quién es Juanito, pues, no, para no aludir a nadie. O a Carlitos, al que ustedes quieran, ¿no? Le pasan ciertas circunstancias. Es 31 de octubre, empieza... Aquí no pasa eso de que las hojas caen, ¿no? En el otoño, ¿no? Aquí no pasa, aquí hay un calorón. Pero bueno, están pasando cosas medias turbias, ¿no? Ya hay un perro negro, luego hay un gato negro. Después empiezan a tocarle. Y pues Carlitos también cree en Jesús. Pero a pesar de que cree en Jesús, le surgen ciertas dudas. ¿Por qué me está pasando esto? Oye... En la esquina vi a mi papá, ¿no? Estaba sentado donde le gustaba sentarse con su caguama. Y uno empieza a sacar conjeturas de todas las anormalidades que suscitan. Pues Carlitos empieza a googlear. ¿Qué significa este sueño X, no? ¿Qué significa esta aparición X? Y creo que ahí en ese punto, Carlitos ya está violentando la escritura. Porque el Señor manda a no explorar esas áreas, digamos, esas áreas. Y yo creo, y aquí secundando al hermano, es por la simple y sencilla razón de que Dios nos ha dejado en este mundo y que ese mundo o ese otro mundo de la espiritualidad no puede el ser humano traspasarlo. Porque no lo conoce o porque no tiene la capacidad de hacerlo, de distinguirlo. Si no podemos distinguir lo tangible, que somos materiales, ¿cuánto más vamos a poder distinguir lo meramente espiritual? Entonces, el Señor en su sabiduría impone eso por sentido común. Tú no eres de ese mundo totalmente porque eres corporal y no lo entenderías. ¿Y qué pasaría? La única espiritualidad que yo te puedo, que te ofrezco es una relación conmigo. Me gustaría que las personas escucháramos algo, si lo podemos abordar. ¿En qué etapa de la cristiandad se mete esto? Podemos decir que es una cuestión de la cuestión enseñanza apostólica. En la Biblia no encontramos la cuestión de prender velas, llevarles comidas, ¿verdad? Sí encontramos a pueblos que hacían eso. Pero los cristianos no aplican eso. En el Antiguo Testamento sí podemos encontrar la quema de incienso y de algunas velas. Podemos encontrar ciertas cosas. Pero es bien importante que nosotros sepamos que de Cristo hay una separación, hay un antes y un después. Y nosotros somos cristianos. Y te lo digo porque me preguntó una persona, dice, bueno, es que en el Antiguo Testamento se quemaba incienso. Y yo le digo, mire, hoy en día el incienso fue suplida por las oraciones. De hecho, en la Apocalipsis dice que el incienso son las oraciones de los santos, que es el incienso que sube como olor fragante a Dios. Entonces, hay un desarrollo teológico, hay un desarrollo en las creencias, y es importante pasar revista a lo que yo creo. ¿Habrá una manera de identificarlo? Yo lo que estudié, que nació en la era medieval. No hay una fecha exacta, pero en la era medieval es donde nace este asunto. Es muy difícil a lo mejor nosotros poderlo situar en una fecha determinada, y esto tiene que ver mucho con el tema que decíamos precisamente de las 5 solas. Tiene mucha relación porque al final el que autoriza esas prácticas pues es el magisterio de la iglesia.
este caso me estoy refiriendo a la Iglesia Católica. Okay. Como ellos tienen la concepción de que el magisterio y el Papa tienen de esa sucesión apostólica, es decir, la misma autoridad que los apóstoles, ellos pueden abrir y cerrar el cielo cuando quieran. Uf. Entonces, y agregándole de que su iglesia fue y es tan vasta, a ver, hermano, sí es dificilísimo poder administrar sacramentos. Me refiero a la predicación de la palabra, del bautismo, en una comunidad. Usted que es pastor, okay. Imagínese ahora una cristiandad que abarcaba desde el este hasta el occidente y hasta los confines, digamos, del mundo, ¿no? Es dificilísimo. Entonces, ¿qué pasa ahí? Si tú tienes un magisterio que abre el cielo y lo cierra, pues es fácil dogmatizar ciertas tradiciones y convertirlas en santa tradición. Entonces, no podemos decir, en esta fecha se permitió, porque todos los dogmas de la Iglesia Católica no fueron como hoy se nos puede presentar, ¿no? Ya veo que en Lázaro Cárdenas están practicando, no sé, la festividad al chango negro, ¿no? Y vamos a dogmatizar. No, eso fueron un desarrollo, digamos, históricos, y que llegó al punto donde se celebraba. A ver, no vámonos tan lejos. Hoy se está celebrando el día de San Judas Tadeo. Oh. Hoy 28 de octubre, ¿no? Y es una festividad muy popular de nuestro país. Pero cuando tú vas, por ejemplo, a la autoridad, en este caso magisterial, incluso los presbíteros dirán, mucha de la práctica de San Judas Tadeo es pecaminosa, ¿no? ¿Por qué? ¿Qué concordancia tiene el dinero, la droga, el alcohol, el vicio con un santo, con un apóstol de Jesucristo? Entonces uno puede ahí decir, pero es que se ha permitido, o sea, la permisión, aunque no de manera positiva o activa, el magisterio o las autoridades eclesiásticas de la Iglesia Católica lo han implementado, pero sí de forma pasiva, o sea, de forma permisiva, y ahí se pudo fácilmente colar la cuestión del Día de los Muertos. Ahorita que estabas comentando eso de cerrar el cielo, mire, es delicado esto, porque podría decir ¿puede una persona tener esta capacidad? Bíblicamente Jesús dijo que sí. Entonces yo quiero leer esta lectura, Mateo 21:31, y dice así, y hablando de tradiciones, hablando de enseñanzas, dice 21:31, dice así de la siguiente manera, lo tenemos en Mateo 21:31, dice, a ver, voy a leer dice, mas hay de vosotros, escribas y fariseos hipócritas, porque cerráis el reino de los cielos delante de los hombres, pues ni entráis vosotros, ni dejáis entrar a los que están entrando. Sabemos que las tradiciones tienen ese peligro fuerte de cerrarle el cielo a las personas, de meter una idea. Por ahí en un cortito de una película de la India María, dice que llegaron los Richelieu, ¿verdad? Y le dicen, India bruta, dice, ¿a qué horas crees que va a salir tu muertito a comerse la tole y lo que le trajiste? Y la India le contesta, a la misma hora que el suyo se levante a oler sus flores que le trajo. Entonces, no, me explico, pero ambos siguen la tradición, siguen algo, pensando algo. Ahora sí, realmente las personas en la enseñanza, si creen que el muerto va a regresar y al otro día va a ver, mira, sí se le bajó poquito mezcal y por cierto, ahora no nomás les llevan refresco, les llevan borrachera, les llevan mezcal. ¿Me explico? O si bajó poquito, si un pedazo de tortilla. Hermano, si esa es la intención, hay un error grave. Hay un error muy grave en creer que los muertos pueden regresar cierto tiempo definido por ciertas personas que no sé cómo lo hicieron para tener la capacidad de, no sé si abrir el infierno o abrir el cielo. Purgatorio, es que también es el punto que decía, está muy ligado a la cuestión del purgatorio. Okay. El purgatorio, como bien decíamos, de hecho en un programa, es una zona intermedia entre el cielo y el infierno. Purgar es quitar, ¿no? Destripar, quitarse la maldad, ¿no? Entonces, el purgatorio, que dicho sea de paso, la Iglesia Católica dice que solamente los santos no han pasado por purgatorio. De hecho, nosotros sí conocemos, por ejemplo, a Santo Tomás de Aquino, son santos beatificados por la Iglesia y que estos, según la tradición católica, no han pasado directos. Pero la mayoría, la masa popular,
¿no? Va a ir al purgatorio porque necesita purgar sus pues ya no pecados. la hicimos. Y de hecho una de las cuestiones biográficas de Martín Lutero era precisamente eso, que era a través del dinero que uno podía acelerar la purga, ¿no? ¿Cuál de las 5 solas ataca esta parte? La cuestión de la justificación por la sola fe. Ok. Y por la gracia. Por la sola gracia. Que era una cuestión de prácticamente casi vender la salvación. Así es, venderla. Vamos a poner otro tema musical para enriquecer este momento. Hay que escuchar un poquito de alabanza y bajar un poquito las revoluciones porque estamos a seguir viendo esto. Pero la Biblia ya nos está dando una palabra de vida esta noche. Jesús dice que tengamos cuidado porque podemos cerrarle con creencias erróneas, cerrarle el cielo a las personas que sí quieren sinceramente encontrarle. Jesús decía, las prostitutas van delante de vosotros los fariseos, que prácticamente eran personas que creían en Jesús. ¿Verdad? Ponemos el tema y regresamos un momentito más. ¿Cómo no entrar motivados con esta canción y esta alabanza? Yo creo que los que están escuchando otra vez, estamos bien conectados con el Espíritu Santo de Dios, la verdad. Seguimos hablando del tema de los difuntos. Seguramente alguno de los que me está escuchando, como todo es muy normal, tú has tenido alguna pérdida de algún familiar y seguramente vas a perder a alguien o alguien te va a perder a ti. Pero es bien importante saber que Jesucristo vino a traer las respuestas más claras, más concretas, más directas. Y no fue una respuesta con palabras, fue una respuesta con un hecho, su resurrección de entre los muertos. Con su resurrección yo creo que Él aclaró prácticamente ser el Señor y amo, dueño de la vida. Y que si alguna cosa deberíamos nosotros celebrar realmente, tendríamos que celebrar la vida. La vida de Jesús, su resurrección. Yo creo que celebrar los muertos es como ir con un retroceso. Es como poner lo inerte sobre lo que tiene vida. Creo que debemos de recordar que la resurrección... Y el problema, si te fijas, que como que hasta tiene más auge estas fechas. E incluso el tiempo de Semana Santa donde... hay toda una liturgia y culminamos como, Jesús resucitó. No se le da esa importancia. Sí, esas fechas es para celebrar la vida y ridiculizar la muerte. Porque es un oxímoron decir celebramos a nuestros muertos, pero la Escritura no enseña que nuestros parientes o nuestros seres queridos que murieron en Cristo estén muertos, sino están más vivos que nada. Okay. Entonces es un oxímoron, es totalmente una contradicción decir festejamos a los muertos. La muerte no se festeja. La muerte la puede ridiculizar, como digo, ridicularizar, hacer sátira de ella, porque Jesús mismo en la cruz exhibió a la muerte. Eso no quiere decir que no se le trate con seriedad. La muerte siempre es algo triste, es algo doloroso. Pero ya subiéndonos a este camión de la euforia de estas festividades, pues hay que ridiculizar, ¿no? Y celebremos a aquellos parientes, a aquellos hermanos, a aquellas familias que están con Jesucristo y que pues vamos a comer su pan de muerto y su chocolate en nombre de ellos, porque es para eso, para comerlo. Entonces podemos practicar siempre aludiendo y siempre alabando la vida, ¿no? Y cuando me refiero a alabando la vida, pues porque Jesucristo es la vida. Ahora, si nosotros quisiéramos hacer un desarrollo teológico referente a los difuntos, creo que cualquier concilio tendría que haber recurrido a Pablo. Uh-huh. Porque esta cuestión de los difuntos ya era algo que incluso causaba dudas en los creyentes del primer siglo, los cristianos primitivos. Y me quiero servir a leer una de las cartas escatológicas de Pablo en 1 Tesalonicenses que aborda esta cuestión. ¿Por qué? Porque ya había como esta preocupación, Pablo y mi pariente que fue perseguido allá, que fue muerto en Jerusalén, en el Coliseo Romano, ¿qué pasa con ellos? ¿Qué ocurre? Etcétera, etcétera. Pablo da una respuesta, capítulo 4, verso 13, carta a los Tesalonicenses, dice: tampoco queremos, hermanos, que ignoréis acerca de los que duermen. Para empezar, el término que usa el cristiano Pablo es dormir, no usa el término morir.
Usa el término que están durmiendo, ¿ok? Para empezar, dice después, para que no os entristezcáis como los que no tienen esperanza. Entonces, el cristiano que tiene la puesta esperanza en Cristo y sus familiares mueren en Cristo, dice, ustedes no deben de estar tristes como los que no tienen esperanza, porque ustedes sí tienen una esperanza. Dices pues, porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron con él. Ahí hay una promesa. Ahí hay una promesa de que si tu abuelito, tu tío, ¿verdad? Los que mueren en Cristo, eso sí hay que aclararlo, hay que morir en Cristo. Eso sí es bien importante, morir en Cristo. Dice, por lo cual decimos esto en palabra, que el Señor, que nosotros que vivimos, no habremos quedado hasta la venida del Señor, no precederemos a los que durmieron. Porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz del arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes, para estar así con el Señor en el aire, y estaremos así con el Señor. Y me gusta el verso 18, porque como que aquí, si vamos a un desarrollo, yo creo que Pablo incluso lo cierra aquí, dice, por tanto, alentaos unos a otros con estas palabras, con estas. No diciéndole a la persona, mira, tu muerto va a salir. No hay Pablo no hace ese desarrollo de los muertos. Hace este desarrollo. Dice, sí mueren, pero están esperando la manifestación de Cristo. Daniel 12, yo creo que Pablo también leyó la carta de Daniel, porque Daniel 12:2 también dice, aquí que muchos de los que duermen en el polvo de la tierra serán despertados, unos para vida eterna y otros para vergüenza y confusión perpetua. Entonces yo creo que el desarrollo lo da Pablo. Se mete esta cuestión de, porque creo que hay unos que abordan que sí fue un sincretismo de los españoles el imitar lo que hacían algunas culturas aquí. Unos dicen que sí, otros dicen que no. Por una u otra razón, ya la palabra está entre nosotros. Y tenemos que, si hacer un desarrollo de qué ocurre con los difuntos, tendríamos que ir a la palabra. Y la palabra dice que están dormidos, que están esperando la manifestación de Cristo para resucitar. Y si murieron en Cristo, dice, saldrán para vida eterna. Y si murieron sin Cristo, en pecados, ¿verdad? Dice, eso, no da como un purgatorio, pues. Pablo no enseña el purgatorio. Que hay solamente 2 lugares, ¿no? Es que Pablo hace un desarrollo de 2 lugares, no hace un desarrollo de 3 lugares. Y que estos 2 lugares los muertos están esperando, no están deambulando, no están divagando, no están en presencia de nosotros, ¿no? El término que, el verbo que utiliza el participio del apóstol Pablo, dormidos, es analógico. Una persona que está dormida, sabemos que pues está viva, pero no es plenamente viva, ¿no? Okay. Que necesitaría estar despierta y con todas sus facultades, digamos, en plenitud, de la misma manera. En obra de vivos. Exacto. Entonces, en esa misma analogía, nosotros podemos decir que la muerte, como entendida como la separación del cuerpo y el alma está viva, porque el alma es inmortal, tiene esa característica de eternidad, pero no es plenamente ser humano, ¿no? En el sentido de no está unido al cuerpo, ¿no? Okay. Entonces, por eso Pablo usa la analogía de duermen, ¿no? O sea, duermen en el sentido de que sí, esos familiares están con vida, digamos, con vida en un aspecto espiritual, pero que su vida plena se va a manifestar cuando se vuelvan a unir al cuerpo, es cuando van a despertar. Y el apóstol Pablo también desarrolla de que en la venida de Jesucristo va a haber o se va a regresar esa unidad, ¿no? Pero con glorificación, ¿no? Entonces no hay una tercera categoría. El apóstol Pablo es claro, es en la esperanza de Cristo Jesús o en la esperanza de la perdición eterna. Okay. Ahora la pregunta es que muchos hacen o que hicieron a Pablo es, Pablo, ¿y si se levantan? ¿Cómo se van a levantar? ¿Como zombies? ¿Con quijadas separados? ¿Con llamas en los ojos? ¿Cómo ocurre eso? Y bueno, Pablo da una contundente respuesta en la carta a Corintios capítulo 15, donde dice aquí claramente, dice, dice, necio, lo que tú siembras no se vivifica si no muere antes. Y lo que siembra no es el cuerpo que ha de salir, sino el grano desnudo, ya sea de trigo o de otro grano. Ya Pablo ya aquí le da una cuestión al cuerpo secundario. En vida, el cuerpo es templo del Espíritu Santo. Pero una vez muerto, ya Pablo el interés del cuerpo ya no es el mismo.
Así es. Solamente, importante aclarar eso. Dice, y lo que siembras no es el cuerpo que sale, sino el grano desnudo. Pablo dice, lo importante es lo que va a salir después de eso. Dice, pero Dios le da el cuerpo como Él quiso, y a cada semilla su propio cuerpo. No tocar la misma, la carne, sino una carne la de los hombres, otra carne de las bestias, otra la de los peces y otra la de las aves. ¿Sí? Y dice, así también hay la resurrección de los muertos. Se siembra en corrupción, resucitará en incorrupción. Se siembra en deshonra, resucitará en gloria. Se siembra en debilidad, resucitará en poder. Se siembra cuerpo animal, resucitará un cuerpo espiritual. Hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Así también es escrito, fue el primer hombre, Adán, alma viviente, y el posterior Adán, espíritu vivificante. Más lo espiritual no es lo primero, sino lo animal, luego lo espiritual. Entonces, la Biblia dice que vamos a resucitar con cuerpo espiritual. Así es. Y aquí yo creo que la escatología y la hermenéutica que usan los testigos de Jehová me parece inexacta, porque ellos dirán que los elegidos, esos números determinados, van a vivir en el cielo de manera espiritual. Pero lo que vemos es que el apóstol Pablo no hace una distinción, simplemente hace una unidad entre el alma o el espíritu unido al cuerpo. O sea, Jesucristo mismo es el testigo de eso, ¿no? Porque el propósito de Dios precisamente es de que lo material esté unido perfectamente a lo espiritual, que no es el caso de nosotros actualmente, por el problema del pecado. Le voy a poner un ejemplo, la enfermedad. Nosotros sabemos que hay muchas enfermedades que se desarrollan a partir de la depresión. Okay. A partir de deficiencias psicológicas y que dañan al cuerpo, porque hay una especie de mala relación entre el cuerpo y el alma. Bueno, la glorificación va a ser precisamente la plenitud y el engranaje perfecto del alma y del cuerpo, porque lo que hace que el cuerpo y el alma en cierta medida no se puedan engranar de manera plena es el pecado, que corrompe tanto al cuerpo como al alma. Y Jesucristo en su resurrección corporal, porque esto es interesante, Jesucristo no resucitó, porque vemos a lo mejor el pasaje que pudo traspasar las paredes y decimos, no, es que a lo mejor es como un fantasma. No, okay. El propósito de Dios precisamente, y fíjense lo hermoso que es el ser humano. Aquí entraremos en una cuestión también en desarrollo que se llama la teología del cuerpo. La teología del cuerpo nos habla en ciertas temáticas, por ejemplo, la sexualidad. No se puede corromper el cuerpo humano en una sexualidad insana porque le estás drenando su divinidad a ese cuerpo, ¿no? La imagen de la divinidad. Entonces, el cuerpo, hermanos, el cuerpo es hermoso porque Dios lo diseñó así para que habitara el mismo Dios del cielo y de la tierra. Fíjense que nosotros pensamos siempre que el evangelio es como un mensaje de emergencia. Híjole, Satanás regó mi creación y voy a meter a Jesucristo como mi carta bajo la manga. Sí. Y es que Dios no funciona así. Dios, de hecho, creó el ser humano para Jesucristo. Para que en ese cuerpo humano en el que nosotros poseemos, en que nos estamos unidos a nuestra alma, en el que todos ustedes que nos escuchan también, fue diseñado, el Señor lo diseñó pensando en última instancia en Jesucristo, porque ahí iba a habitar y habita la divinidad. Wow, sí, ¿no? Y realmente como el Señor, ¿verdad? En lugar de... Y un Cristo resucitado, por cierto. Un Cristo resucitado, porque... Cuando Pablo nos presenta, dice, estoy ausente del Señor, por el mismo tiempo como presente, ¿verdad? Hay como un lenguaje ahí, como sí estamos, no una manifestación literal, visible, pero en espíritu. En el espíritu podemos estar conectados con... Y es lo mismo. Por ahí hay algunos que desmeritan la parte de espíritu y dicen, no, como que el espíritu está muy ahí. No, es bien importante porque Jesús mismo dice... Es necesario que yo me vaya, porque si no me voy, no vendría el Espíritu sobre vosotros. Entonces, el Espíritu de vida, que precisamente el Espíritu tiene esa connotación de dar vida, de revivir lo muerto, ¿verdad? Personas que quizá ya no tenían esperanzas en sus vidas por el alcoholismo, por la drogadicción. ¿Cuántas personas reviven una esperanza nueva cuando reciben a Jesucristo en su corazón, por el Espíritu?
La forma en la que uno también puede celebrar a los vivos es por medio del Santo Espíritu. Por eso, si nosotros vamos a hacer una festividad para conmemorar o recordar a nuestros difuntos, tiene que ser en el Espíritu Santo. Le voy a decir por qué. Porque el Espíritu Santo lo que hace es precisamente recordarnos las buenas acciones de los que nos presidieron. Un ejemplo, si tú tienes un papá que ha sido cristiano y que has visto de él un ejemplo, digamos, pulcro, el Espíritu Santo va a venir y te va a hacer recordar de él cómo era su testimonio. Y ahí sí está vivo, ¿no? Ahí sí está presente. A ver, hermano, voy a echarle leño a este fuego. Voy a echarle leño porque hay controversia en el tema dentro del mundo cristiano. Y ahora quiero echar un bocadito para ese lado. Hay cristianos que están peleados como a muerte con esas cuestiones. Y un cristiano que puede decir, oye, pero a mí sí me gusta el pan, está bien sabroso. ¿Puede un cristiano, puede o no, definitivamente no comerse un pan de muerto, por así decirlo? Si lo hace, ya está participando de las obras infructuosas. Yo tengo una consideración de eso. Quiero escucharte a ver qué dices y quiero meterte en aprietos, hermano. Bueno, creo que ya lo dije un poco al principio del programa, pero para mí para mí no es relevante, o sea, no tiene ningún cargo de conciencia. Yo lo pondré en esa categoría, porque habrá que sí, o unos que por su conciencia no lo hagan y si lo hacen estarán incurriendo en un pecado. ¿Qué pasa con aquellos cristianos que sí le imponen esa consideración a la persona? Ahí ya es un problema, porque al final si tu conciencia en ese sentido no te juzga, y quiero poner este ejemplo. Al grado de vincularlo incluso, es que si tú te comes esto, hasta perder la salvación, o eres el diablo, o el diablo se te va a meter. A mí hasta me han dicho, o me decían de algunos hermanos, que ver películas de terror, a mí me gusta mucho, soy muy fan de la película Exorcista, de hecho hablábamos sobre eso, decían que ibas a abrir puertas. Y tal vez si yo tengo esa conciencia, y yo siempre he sido fan de esas películas y nunca he tenido, siempre duermo a gusto, es más, hasta confortable. Le voy a decir por qué. Porque yo he entendido que el ataque más feroz de Satanás no es con estas manifestaciones, digamos, deformadas que puede tornarse, ¿no? Sino por el hecho de atacar la fe de la persona, que es particularmente la centralidad de la trama del exorcista, que es ahí, que es una de las cuestiones que también Jesús dice que hay un pecado imperdonable, que es la de la incredulidad. Entonces Satanás no va a querer, no va a abrir una puerta a ti para poseerte, no, él va a poner cosas para que tú dejes de creer en Jesús. Y eso, cuando tu festividad te está llevando a ser escéptico y abandonar el consejo de Dios y de la Escritura, entonces ahí tú te estás involucrando en cosas de Satanás, porque estás siguiendo falsedades y mentiras. Yo quiero abordar este punto de vista de esta manera, y es mi manera de pensar, ¿verdad? Digo, es mi forma, y lo digo con un texto. Muchas personas, ¿verdad?, dicen, es que esto está dedicado a tal deidad o a esa cuestión. Pero inicialmente, ¿de quién es Jehová, la tierra y la plenitud y el mundo y lo que en él habita? ¿De quién es? Es de Dios. Es de Dios. Y suele pasar como Pablo les decía a aquellos, creo que eran los romanos, les decía, ve a la carnicería y no andes preguntando, compra y come, si está barata la carne. Pero muchos, ¿dónde está? Ah, viene del templo fulano. No quiero. Cristianos que preferían, no sé, morirse de hambre y era una carne que Pablo dice, la pueden aprovechar por lo económico que era, me explico. Por eso Pablo dice, mira, por cuestión de conciencia, ni preguntes, solamente cómetelo, dice. Porque si tú preguntas y tú eres débil en esa área, dice, pues obviamente te vas a sentir mal si lo llegas a hacer o te lo llegas a comer, ¿verdad? Los usos y costumbres, hermanos, realmente no sirven contra los apetitos de la carne al final. No sirven. Y yo digo que no es tanto el pan y el azúcar, yo creo que es la creencia de lo que se tiene sobre eso. Pensar que un muerto sí se va a comer ese pan, pensar que... Eso es lo más triste, porque uno quiere comerse ese pan y hay personas que no te lo quieren dar porque se la comer un muerto. Ahí sí tengo yo un problema, porque tú te haces gente que se está muriendo de hambre. Te estás muriendo de hambre, ves un platillo ahí y tú y sabes que se va a echar a perder porque no se lo van a comer. Llega un niño y... Niño, deja eso. Eso sí es triste y eso sí debe ser condenable. Y nos ha pasado porque yo creo que cuando íbamos acá, me tocaba en mi colonia, ¿no? A veces se acercaba una vecina y decía, a ver, niños, les voy a contar la historia para que estén aquí. Y uno está pensando en el pan. O sea, sí está interesante la historia, pero está pensando en lo que está ahí. Y cuando no te daban nada, te daban dulces,
te sales un poco desilusionado porque tú querías saciar tu hambre, tú ibas para comerte el pan. Claro, Entonces, claro. eso sí es triste y eso sí es lamentable y condenable. Sí, definitivamente hay cosas, ¿verdad? Y bien importante porque, mire, así como estas costumbres, ¿verdad? Hay que aclarar bien, ¿verdad? Es la creencia, es la enseñanza, es lo que tú optas por ello, ¿sí? Yo sé, a la luz de la Biblia, que ni vienen los muertos, ¿me explico? Y yo tuve una controversia con una maestra de mi escuela. Y lo voy a platicar así. Porque yo soy así. Mi hija celebró el Día de los Muertos hasta cuarto grado. Hasta cuarto grado. Mi esposa me decía, oye, Julián, dice, pero es que, le dije, mira, velo como un trabajo, artístico, ¿sí? ¿Quieres leer el comentario? Sí, ahorita para seguir con lo que nos quedó, hermano, dice así, se nos borró. Ahí está. Nos dice nuestra hermana, la que creo que manda desde Nevada, dice así: yo una vez me comí la ofrenda de los muertos en una casa donde vivía, pero yo no sabía que eso existía. Yo lo que vi fue un plato de mole delicioso y me lo comí todo, y cuando los dueños de la casa llegaron y vieron lo que hice, y yo les dije que no tenía la menor idea que eso existía. Es que eso es algo natural, o sea, es la realidad, o sea, ese mole se iba a echar a perder. Sí. Y eso sí es echar a perder la comida, sí es un pecado. Sí, claro que sí. Tirar la comida, eso es pecado, eso es mal, eso está mal. Eso está mal, es sí, pecaminos. Y mira, mi hija hasta cuarto año, y mi esposa me decía, Julián, yo soy una persona que me ha gustado que mis hijos conozcan el mundo con sus limitaciones nada más. Pero ay, mira que así que la calaverita, a veces hasta yo le llegué a ayudar porque ay, es que no sé cómo hacerlo, mira, se arrima así, de esta manera, cuarto grado. Mi hija en quinto grado me pregunta y me dice, papá, yo veo que tú no celebras, yo veo que tú no. Le dije, te voy a decir por qué. Y entonces yo voy a la historia y le digo, mira, el Día de los Muertos es una festividad católica. Yo no soy católico, yo soy cristiano. Y la creencia es esta y esta. Yo no creo en esto. Yo no creo que los muertos vengan así de esta manera. Y mi hija dijo, yo tampoco quiero hacerlo ya. Entonces, ¿qué me toca? Ahora, respaldarla. Mi hija se va a la escuela, no lleva las flores de cempasúchil y la maestra le pone un 6. Le pone un 6 y mi hija está un poco triste y yo voy y le digo, maestra, ¿por qué le puso un 6 a mi hija? No, mire, es que todos hicieron así, todos trajeron, o sea, o sea, de 10 a 6, o sea, 4 puntos. ¿Por qué no me le deja un trabajo artístico? Mira esta manera. No, es que no es justo. Le dije, mire, maestra, yo le quiero decir una cosa. Mi hija siempre ha participado, usted es maestra de ella del año pasado y no hubo problema. Pero mi hija me hizo una pregunta y me dijo a mí que si eso era correcto, no era correcto, que por qué yo no lo hacía. Y yo le expliqué. Y entonces yo le quiero pedir que por favor le ponga un trabajo artístico, súbale unos 2 puntos o 3 puntos, no le ponga el 10 porque pues falló, vamos a decir que falló, ¿verdad? Pero tampoco se me hace justo. Y la maestra me dijo, no, pues que no se puede hacer nada. Y entonces yo le hice una pregunta a la maestra, le dije, maestra, ¿la iglesia es católica o es del Estado? ¿Es católica o es del Estado? La escuela. La escuela. ¿O es del Estado? ¿Es laica? ¿O es laica? No, laica. Usted me le está enseñando catolicismo romano a mi hija. Eso sí es peligroso. Sí. O sea, ni yo le estoy inculcando la iglesia bautista, cuando yo soy bautista, para que usted le meta catolicismo romano. No es catolicismo. Vamos acá afuera, maestra, y vamos a leer el mural lo que dice ahí. Usted es una persona inteligente, maestra. Usted es una persona de letra. Usted sabe que es catolicismo romano. Y usted me le está enseñando catolicismo romano. Usted lleva mucha ventaja. Entonces, por favor, le pido, de verdad, a conciencia. Y la maestra bajó la guardia y me dijo, bueno, que me haga unos dibujos de esto y esto. Le dije, bueno, está bien. Lo más que le puedo subir es 9. ¿Estás de acuerdo? Y mi hija ahí estaba escuchándome. Dices, está bien. Entonces, hizo el trabajo y quedamos como amigos. Hasta la fecha quiero mucho a la maestra. Le mando un saludo si por él está escuchando. Una muy buena maestra. Hoy creo que es directora de la escuela de mi hija. Muy buena maestra. Mis respetos para ella. Pero nos echamos un buen round ese día. Pero definitivamente, si te fijas, si se basa en un sentido estricto, enseñan catolicismo romano cuando ya se supone que hay una separación del Estado con la religión. Sí, pues es que la educación principalmente se desarrolló por toda la metodología de José Vasconcelos, que era católico romano. Entonces hay muchas festividades que nosotros adoptamos en las escuelas que son de tradición católica. Pero en mi caso, hermano, fíjese que yo siempre lo he hecho por comer. O
Yo no, o sea, al final de cuentas... Digo, porque se nos hace a veces unas críticas de que nosotros queremos meter el cristianismo. No, más bien al contrario, ustedes sí ya lo metieron a fuerzas ahí. Así es, entonces, ese es hecho. Miren, yo, como en cualquier tema polémico, yo lo que puedo decir, porque no hay una firmeza, por decirlo así, ya establecimos límites de la escritura, de donde si uno no puede ya meterse, por ejemplo... No meterse con los muertos, ¿no? O sea, no tratar de conectarse con oráculos a los muertos ni a los adivinos. Eso está prohibidísimo y la Biblia no te dice por qué. Simplemente dice, no, obedece y punto. Claro, claro. Y la cuestión de la conciencia en cuanto a la festividad, como he dicho. A ver, una vez me tocó a mí, y ya antes de que se haga, digamos, voy a decirlo rápido antes de que acabemos con el programa. Hubo una polémica en la iglesia que yo asistí antes sobre que querían hacer un evento de jóvenes, pero de disfraces, pero hasta eso que en disfraces no digamos no problemáticos, o sea, no un Freddy Krueger, no, sí, sino cuestiones meramente culturales, ¿no? Que la Adelita, cuestiones así, ¿no? Que el vaquero, etcétera. Y hasta eso hubo una controversia desde mi punto de vista, y esto es una cuestión de conciencia, me pareció excesiva. Excesiva porque es el punto que yo iba. Es el hecho de ridicularizar lo malo, ¿no? No prestarle, digamos, la atención, el hecho de estar buscando. Estar buscando. Simplemente la atención que busca ello. ¿Me explico? Sí, entonces es el hecho. A mí, a ver, yo y esto es una cuestión de conciencia, ¿eh? No estoy diciendo que a lo mejor si alguien me está escuchando no quiere, yo no tengo, o sea, no estoy estableciendo doctrina en ese sentido, ¿no? Es una cuestión meramente personal, pero a mí en lo absoluto me incomoda, por ejemplo, traer una máscara de Freddy Krueger, ¿no? O sea, es que de hecho ni me gusta, ni me gusta ni... Porque soy muy apático en ese sentido, o sea, que me estén pintando esas cosas, a mí soy muy... ¿No te gusta? No me gusta perder el tiempo en eso. Pero sí me gusta estar en el mitote. Eso sí. Entonces, bajo ese contexto me gusta, me encanta. Y a lo mejor alguno me puede ver y decir, el hermano está allá con el que trae ahí arrastrando las cadenas. Sí, ahí voy a estar porque me gusta el mitote. Pero yo establezco límites. Pero, hermano, ya para acabar, también esto es muy importante, tomarse la fe en serio, hermano. A veces nosotros nos dejamos llevar, es que me dijo tal hermano que eso era malo. Hay que examinarlo porque incluso uno cuando lo examina puede darse cuenta que sí, Dios establece límites, ¿no? Pero que esos límites no son los que nosotros pensábamos, ¿no? Como le comentaba cuando me decían, no veas ese tipo de películas porque a lo mejor sí habrá personas que su conciencia los delate, incluso a Satanás por ahí se meta, ¿no? Pero habrá otros que en mi caso que a mí me gustan y que a mí me han servido hasta para mi fe, para fortalecer mi fe. Y ese es el punto, ¿no? O sea, en cuestiones así, a nivel de conciencia y establecer que la iglesia sea muy clara en establecer límites. De hecho, no es el tema, pero este domingo, primeramente Dios, vamos a tener una dinámica muy, muy especial. Culto de revisión de doctrina. Muy, muy especial porque precisamente vamos a hablar lo fundamental. Un caso así, para dar una analogía así rápida. La cuestión de la unión hipostática de Jesucristo. Algunos dirán, ¿qué es eso? ¿No? Bueno, habla de las dos, la unidad de las dos naturalezas de una persona. Desde mi punto de vista, eso no es vinculante en el sentido estricto a la salvación. Okay. Porque hay personas que incluso no sepan qué es eso, ni siquiera saben qué definir una persona. Entonces, uno no es salvo por lo que conoce. Sí, claro, hay una información básica, muy básica, porque hasta eso en el concilio de los apóstoles vemos cuestiones bien básicas que ni siquiera la persona que no sabe leer ni escribir las va a entender, porque son básicas. Pero de allá hacer formulaciones y construcciones tan sofisticadas no es el propósito, porque nosotros no somos una iglesia gnóstica, que nuestra salvación depende de nuestro conocimiento, nuestra religión o nuestra la iglesia primitiva era sencilla, ¿eh? Era nuestra confesión de fe es que somos salvos por gracia y solamente creer que el Hijo de Dios natural se encarnó, vivió, murió y resucitó el tercer día y el segundo día vendrá. Esa es información que cualquiera puede comprender. Tenemos una pregunta que creo que nos va a ayudar para cerrar el ciclo del programa, ¿verdad? Dice, ¿no hay un verso donde Cristo les dice dejar que los muertos se encarguen
de sus muertos. Sí hay un texto, ¿verdad? Sí, hay un texto en el Evangelio, me parece de, no sé si mal recuerdo, de Juan. Sí, pero es importante aclararlo. No se refiere muertos literales, sino que cuando Jesús le dice a un joven, ven, sígueme, y le dice Jesús, deja, voy y entierro a mi padre y después te sigo. Y entonces Jesús le dice esta frase, ¿verdad? Que a muchos el catolicismo la ha malinterpretado. Dice, tú deja que los muertos entierren sus muertos y tú ven y sígueme. Para empezar, en un llamado que le está haciendo el joven. En la cultura judía, los judíos se tomaban muy, muy bien a pecho el sillar a sus padres a una vejez, que los no cayeran como un cierto de asilo, que otra gente se haga cargo. Ellos se hacían cargo. Era parte de honra a tu padre y a tu madre, o sea, llevar al padre a la vejez y enterrarlo, y rompía un ciclo. Por eso Jesús le dice, deja que los muertos entierren a sus muertos, ¿va? Tremendo. Sí, porque lo que le está diciendo es, yo te estoy haciendo un llamado muy especial por encima, deja que otros se encarguen de eso, y tú ven y sígueme, tú sírveme, ¿verdad? Ese es el contexto, vamos a decir que, bueno, el que yo llegué a estudiar referente a este punto, ¿verdad? No es que literal los muertos se hagan cargo de otros muertos. Eso no existe eso. Y habla también ese texto de la primacía del Evangelio. Ah, así es. O sea, el Evangelio, que es el propio Jesucristo, está por encima de mi padre, de mi madre y de mi propia vida. Está por encima de nuestras festividades, de nuestras tradiciones. Entonces, sí. Si uno tiene como cristiano claro eso, le aseguro, hermanos, radioescuchas que nos ven, el hecho de que te comas un pan de muerto es una cuestión insignificante. Irrelevante. Pero si tú no tienes en consideración a Jesucristo como lo primordial, la centralidad de tu vida, entonces esas festividades sí te pueden arrastrar a áreas oscuras. A otras cosas, a otras informaciones y todo eso. Ya llegamos al final del programa. Fue un buen programa. Tuvimos, gracias a Dios, varios hermanitos por aquí, amigos y conocidos conectados con nosotros. Esperamos en Dios que esta información le haya ayudado bastante y que pues celebremos con los vivos. Así es. Los muertos ahí están esperando que Jesús regrese para salir se rompan los sepulcros. Pablo decía, aquí hay un misterio, no todos dormiremos, pero sí todos seremos transformados en un abrir y cerrar de ojos. A la final trompeta, porque se tocará la trompeta y los muertos en Cristo resucitarán primero. Entonces hay un lugar para los difuntos especial en el plan y el propósito de Dios. Claro que sí. Venir un día a resucitarlos, venir un día a levantarlos. Ahí es cuando se van a levantar de verdad. Y ahí donde sí los van a ver todos los demás. Entonces, y los vivos los van a poder recibir en el aire, como dice Pablo también en la carta a los Tesalonicenses. Entonces, hay un orden en esta resurrección. Nadie ha resucitado, Nadie, o sea, de Cristo hacia acá. Cristo cuando resucitó, se levantaron los santos del Antiguo Testamento, como las primicias, pero después para Cristo nadie se ha levantado. Ahí, bueno, ya iba a meter otro bocadito de otro tema, pero mejor lo dejamos para después. Hermano, le tengo para que se despida. Primeramente, radioescuchas, una vez que se coman su pan de muerto, léanse la biografía de Martín Lutero, también conmemorar la festividad de la Reforma Protestante, ¿no? Celebrarla porque es el Qué curioso que caiga en esta fecha, ¿no? Unos católicos supersticiosos dirán que es por cuestiones tenebrosas y que cosas turbias, ¿no? Pero sabemos bien que la luz del Evangelio resplandeció, ¿no? Entonces, si haya caído en el año 666, precisamente para mí sería una cuestión de luz, que en momentos de oscuridad, digamos, la luz se apareció. Y eso es todo. Dios los bendiga y pues primeramente Dios nos escuchamos la próxima vez. Dios lo bendiga. Yo me quiero despedir diciéndole lo siguiente. La luz y la vela que usted le puede prender, ¿verdad? A esas personas que se cree, ¿verdad?, que son guiados por eso, ¿verdad? Yo creo que hoy en día ore por sus hijos. Ore por sus hijos para que no se pierdan. Yo creo que la oración es esa luz que los vivos necesitamos para no perdernos en el pecado, para no perdernos y extraviarnos en las cosas malas. Que el Señor resucitó, que el Señor se levantó y que Él viene. Ese es el Evangelio. Él viene, Él va a venir, ¿verdad? Y retribuirá a todos aquellos que han seguido su palabra, ¿verdad? Mi nombre es Julián Cobarrubias Martínez. Fue de verdad
un placer y un gusto estar platicando con ustedes, charlando con ustedes, tomando un momentito bien agradable. Nada más nos faltó el cafecito y el pan de muerto. No se enojen, cristianos, tranquilos, es un chascarrillo. Que Dios les bendiga y si Dios quiere el próximo lunes aquí nos escuchamos en su programa Palabra de Vida. Bendiciones.